Hola, vamos a empezar con esta conferencia que hemos organizado en el marco de la exposición Africaamericanos. El título es justamente Africaamericanos en la pantalla cinematográfica y damos la bienvenida y le agradecemos mucho su participación esta tarde al doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Él es doctor en Historia del Arte, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha trabajado en diversos proyectos museográficos, entre los que destacan La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, Memorial del 68, Cine y Revolución, Imágenes del Cardenismo, Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México 1952-1967, Graciela Iturbide Abanda. Entre sus libros se encuentran Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, Adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68, El Cine Super 8 en México 1970-1989 y es coautor de variaciones sobre el cine etnográfico, entre la documentación antropológica y la experimentación estética publicada en el año 2017. Álvaro, nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para compartir este tema en el marco de la exposición. Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Gracias. Bienvenido. Gracias, Silvia. Gracias, Ramiro, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Puebla, en el Museo Amparo. Es un honor estar aquí acompañando esta exposición que tuve la ocasión de ver hace 3 semanas. Es una exposición que me parece muy interesante y que está muy bien, sobre todo porque nos va a permitir reflexionar sobre la diversidad que constituye no solamente México, sino toda América Latina. Y este es un poco el sentido de esta conferencia, una conferencia que acompañe las películas que forman parte del ciclo de cine y que trate de dar un comentario y una especie de disertación a partir de la selección que el Museo Amparo ha hecho para acompañar la exposición, una selección que me parece muy, muy afortunada. Una serie de películas, son 12 películas, si mal no recuerdo, Silvia, que forman parte del ciclo de cine que está acompañando a la exposición, que dan cuenta, creo que digo yo, de un arco muy amplio que va desde la época de oro del cine mexicano hasta nuestros días, para ir pensando cómo ha sido planteada la presencia de los afrodescendientes, no solamente en México, sino en toda América Latina, de manera cinematográfica. Y quizá la cosa arranca con una película emblemática de Joselito Rodríguez de 1948 que se llama Angelitos Negros. Me gustaría, sin más, empezar a compartirles un fragmento de la película, que es más bien el tráiler original de la película, cómo se mostraba en aquella época esta historia. Producciones Rodríguez Hermanos ofrecerá próximamente a ustedes su más sensacional descubrimiento fílmico. Titina, la infantil estrellita de Angelitos Negros, una muñequita adorable que conquistará su corazón. Angelitos Negros es una apasionante historia de amor y de ternura, una sublime exaltación del amor materno. Qué simpática negrita. ¿Quién es? Es la nieta de mi criada. Me da la merced, ¿te acuerdas? La negra que me crió desde chica. Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Se ha portado bien? ¿Es como la sopa? ¿Por qué no lo quieres? Vete de aquí. ¿Cree usted posible que una madre sea capaz de negar a su propia hija por no tener como ella la piel blanca y el cabello rubio? ¿Qué hemos hecho los negros para que nos desprecien? Angelitos Negros le dará la respuesta. ¿Le ha dicho ya él la verdad? No a nadie. ¿Qué obligación es decir? No me atrevo. ¿Considera usted capaz a una mujer de guardar a través de toda una vida un hondo y trágico secreto? Esta mujer es una madre. Júzguela en Angelitos Negros.
Angelitos Negros consagra definitivamente a Pedro Infante a través de la caracterización más noble, más humana y altruista de su carrera triunfal. Emilia Guiú, en su máxima creación cinematográfica. Rita Montaner, la única, en una insuperable interpretación dramática. Esa negrita es una santa, mi madrecita, la que tendrías que adorar de rodillas sin atreverte siquiera a mirarla. Claro, por ser madre tuya, ¿no? Sí, por ser madre mía, la que tiene mi respeto y por poder llamarla madre en frente de todos, daría mi vida. Pues yo me la quitaría si fuera hija de una negra. Joselito Rodríguez, el emotivo realizador mexicano, ha reunido en Angelitos Negros los más grandes valores humanos en un argumento de extraordinaria potencialidad dramática. Esto es Angelitos Negros, la cinta que revela nuevos matices en la personalidad de Pedro Infante. Escuche su voz en las canciones más bellas y emotivas. Quiero verla sorteando la masa y apurarle al frijol con guasonle. Quiero verla cargando un escuincle, que muy pronto me diga papá. Pintas, si pintas con amor, ¿por qué desprecias tu color? Sabes que en el cielo también los quiere Dios. Belén, Belén, que parece que se han echado. Ay, guau, guau. Belén. Esto es Angelitos Negros, un jirón de la vida misma, con todo su dolor y emoción. El tremendo conflicto de un hombre blanco y una mujer rubia, cuyo amor engendró una hijita negra. No tuvimos una infancia con internet. Vimos esta película cientos y cientos de veces en la televisión, una y otra vez. Quienes tienen ahora una juventud con internet la pueden ver en Amazon Prime. Está en muy buena calidad y además está aquí en el Amparo formando parte del ciclo. Es una película de 1948 dirigida por este director Joselito Rodríguez, que era hermano de Ismael Rodríguez, que fue, digamos, que el creador de Pedro Infante, como para que se entienda. Joselito Rodríguez era un director que se definía a sí mismo como un director muy moral, decía, ¿no? Yo le prometí una vez a mi papá y a mi mamá que nunca jamás iba a filmar una sola película de la cual ellos tuvieran que arrepentirse. Bendito sea Dios, he probado que he cumplido con mi palabra. Entonces, muy religioso, muy moral, que hacía estos melodramas con todas las reglas del melodrama. En esta película van a ver ustedes planteada la bondad persistente, la maldad reiterada, la discriminación y esta historia que es una historia, pues todo este drama, creo que el tráiler lo resume muy bien, que es la historia de cómo de una mujer rubia y racista nace una hijita negra que la madre desprecia, pero después, bueno, no les quiero hacer un spoiler de la película, pero entonces a final de cuentas la película trata sobre cómo opera el racismo y es como una crítica melodramática hacia el racismo en la sociedad mexicana de aquellos años. Y entonces en ese sentido uno diría, pues sería una película para aquella época políticamente correcta, que paradójicamente hoy para nuestra época es políticamente incorrectísima
por donde lo veas. Por varias cosas. En una primera es porque uno no se explica por qué. Si en los años 40 se quiere tratar el racismo, no se trata el verdadero racismo que ocupa la sociedad mexicana, que es el racismo hacia la población indígena, ¿no? Eso es lo que ha sido constitutivo, pero en esa época la etnicidad era un tema que se trataba bastante poco. Algunas películas, como las películas del Indio Fernández, construían una imagen idílica y épica de la población indígena, y se tomaba como un baluarte simbólico, pero nunca hubo una película que claramente tratara ese verdadero tema, que sería un tema lacerante y que sigue siendo hasta nuestros días un tema lacerante, que es el racismo mexicano hacia esta población indígena. Y es curioso este acto como de simulación o de ubicar un problema hacia la población negra. Sí existe una población afrodescendiente en el país desde hace muchos años. Vamos a ver al final algunas películas y documentales sobre ella, pero es una población minoritaria y sí es un hecho visible que el racismo hacia la población indígena es un hecho cotidiano, y lo era en los años 40 y todavía lo es en los tiempos de hoy en día. Y pasa aquí una cosa muy interesante, porque quizá la película, al tratar de hacer la crítica hacia el racismo, comete una paradoja, y la paradoja es que le niega a la población afrodescendiente una posibilidad de ser representada en la pantalla. Tenemos que tanto la niña como la nana que están aquí, pues son blancas mestizas, o sea, es decir, ¿por qué no buscaron alguna actriz cubana o de otro lugar que representara? Lo cual es una cosa bien interesante. Y algo que tiene que ver también con algo que sucedía en el cine mexicano de aquella época, que también evitaba la representación de los indígenas en la pantalla. Si ustedes lo van a pensar, la representación clásica de los indígenas mexicanos ha sido protagonizada en el cine de los años 40 por Pedro Armendáriz y Dolores del Río, quienes de indígena la verdad es que tienen bastante poco. Aún las películas como las películas del cine independiente, como Raíces de Benito Alarraqui de 1953, que es la película fundacional del cine independiente en México, que quiere plantear una serie de búsquedas estéticas y cinematográficas de un cine nuevo y un cine distinto. Pues tiene actores mestizos y urbanos interpretando a la población indígena. Cuando se hacen en los años 60 películas como las de Luis Alcoriza, pienso en Tarahumara de 1965, que está ambientada en la Tarahumara, el personaje principal no es interpretado por un Tarahumara. Entonces uno se pregunta, demonios, pues ¿por qué, si quieren tratar de la etnicidad y la representación de la etnicidad en el cine, evitan la representación de la etnicidad a partir de hacer un casting adecuado para todo esto? Digo, esto fue un largo proceso que llevaría al fenómeno de Yalitza Aparicio en Roma, en una película reciente. Pero entonces es una primera cosa que nos hace pensar mucho, ¿no? ¿Y qué sentido tiene disfrazar a una persona de la otra que quieres representar, y hasta qué punto eso es algo que es políticamente incorrecto? Ustedes sabrán que hace un mes y medio, quizá dos, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tuvo que afrontar una crisis mediática porque se había filtrado una fotografía en la que él, en alguna fiesta, hace muchos años, cuando trabajaba en Vancouver, se había disfrazado de negro en una fiesta, y esa foto se filtró y casi le tumba la campaña, la reelección a la presidencia de Canadá, y él tuvo que sacar una declaración diciendo que reconocía que el haberse disfrazado, o sea, que nunca se había disfrazado con una intención denigrante, pero que ahora reconocía que el hecho de disfrazarse lo era. Y hay aquí un paralelismo muy importante. Para la población afroamericana de los Estados Unidos, la primera representación cinematográfica importante, que fue bueno, hubo varias, pero fueron todas bastante denigratorias en la historia del cine
del cine estadounidense. Ustedes pueden pensar en películas como El nacimiento de una nación de Griffith, en donde la población negra aparece como una fuerte y severa amenaza hacia esa civilización democrática fundada por los Estados Unidos, y es una película que enaltece al Ku Klux Klan en aquellos años. Y cuando nace la primera película sonora de la historia del cine en los Estados Unidos, hacia 1927, que es la película Jazz Singer, el intérprete Al Jolson, quien seguramente ustedes recordarán o pueden buscarlo en YouTube, es un cantante que canta, un cantante de jazz que está disfrazado de negro para cantar de negro. Entonces, hay aquí una cuestión cinematográficamente importante. Uno, a la población negra se le representa para denigrarla, como es el caso de la película de Griffith, o cuando se le quiere enaltecer, es interpretada por un blanco disfrazado. Aquí, si entendemos toda esta historia, podemos encontrar un poco la clave de algo que para una sensibilidad latinoamericana era un poco extraña de preguntarse: ¿por qué resulta un acto tan grave que el primer ministro canadiense sea exhibido en una fotografía disfrazado de una persona de otra raza? Cuando contamos toda esta historia de la representación cinematográfica, nos vamos dando cuenta que la representación es una suerte de campo de batalla de la sociedad en la conquista por sus derechos civiles. Entonces, si nosotros partimos de esta película, de Angelitos Negros, podríamos empezar que hay una serie de cosas en esta representación que aspiran a ser políticamente correctas, pero que bajo una mirada contemporánea definitivamente no lo son. No sé si alguien de aquí haya visto la película. La película empieza con Pedro Infante insistente en la manera de ligar al personaje representado por Emilia Guiú, que hoy en día sería visto como un monumento universal al acoso masculino, o sea, porque es un hombre que va persiguiendo a una mujer que no tiene ganas de platicar con el señor por 5 minutos en una calle de la Ciudad de México, todo por el argumento de que al señor le gusta la señorita y por qué no demonios que la va a ligar, aunque la señorita no quiera establecer un contacto con ella. Ya desde ahí uno empieza con una serie de distancias, con la enunciación cinematográfica de aquellos años, pero conforme va pasando el tiempo y vamos viendo la película, nosotros vamos pensando que hay una serie de cosas que están más gravemente planteadas aquí. No está representada la población a la que quieren representar por sí misma, y eso ya implica una manera de pensar. Y mi tercer punto, que para mí es importante, es quizá hubiera sido una película más interesante en 1948 si fuera una película sobre el racismo en la sociedad de aquella época sobre la población indígena. El caso está en que creo que nosotros podríamos pensar en muchas escenas de esta representación, y pues algunas cosas, ¿no? Vale la pena pensar en el espejo mexicano, o mirado desde el espejo cinematográfico mexicano y la representación de los indígenas, ¿cómo fue eso, no? Porque nosotros, a final de cuentas, teníamos este tipo de representaciones. Estas representaciones de la época de oro del cine mexicano, donde esta mujer blanca y duranguense, que es Dolores del Río, está siendo la representante de la mexicanidad de la población indígena, contrastada por aquella otra figura, que es la figura de Pedro Armendáriz, que va a aparecer un poquito más adelante. Déjenme se los pongo. Ay, no, ¿qué es? Estoy buscando el close-up de Pedro Armendáriz. Esta es la representación tanto de ella como de él, que como pueden darse cuenta, pues no son muy indígenas que digamos.
¿Y qué pasa cuando pensamos en películas como Raíces de Benito Arasraqui? Agar. Ya dije que no. Agar. Esta es la película que les digo que es la película fundacional de la representación cinematográfica de los indígenas en el cine mexicano, una película de 1953 que está contando historias distintas, escritas por un antropólogo que es Francisco Rojas González, que había hecho una serie de cuentos en un libro que se llamó El Diosero, que son traídas a la adaptación cinematográfica para plantear de una manera revolucionaria, una manera distinta de presentación cinematográfica, donde estos son actores mestizos de la Ciudad de México, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando muchos años después hace un documental sobre la población Icod, también conocida como Guave en el Istmo de Tehuantepec, lo que plantea en su trabajo, en su documental, es que los indígenas, hace un taller con tejedoras indígenas donde les muestra aquellas películas clásicas de la época de oro del cine mexicano. Me voy a comprar un rifle. Va a tener un rifle. Y las tejedoras indígenas dicen, bueno, a final de cuentas, el grave problema que estamos viendo aquí en esta forma de representación es que nos están representando por otras personas y quizá se plantean aquí en este ejercicio cinematográfico la única solución para romper esta relación es la que da aquí esta mujer que es Teófila Palafox, que quiero que la escuche. ¿No? Que hemos visto como la película de María Félix, la película de India María y también de Pedro Armendáriz. Hemos visto que siempre imitan a la persona indígena y siempre hacen esa película de indígena, representa siempre la indígena, pues. Hemos visto también que han representado, o sea, han hecho películas de como las sandungas, pero que no son originales, no son pues hemos visto, como nosotros vivimos cerca de los zapotecos, entonces sabemos que son imitaciones, que les hace falta terminar todo, pues, la imitación. Unas partes sí han llegado a hacer bien, pero otras partes no, porque ahí nunca hablaron en zapoteco porque pues no lo saben. Creo que el tema está muy bien planteado con esta película, que es una película de 1986. Si tenemos un problema, que los grupos étnicos que componen a la población y la diversidad de México no están representados tal cual en la pantalla y solamente están siendo representados por una serie de personajes que imitan a los personajes, la única solución para solucionar, solamente habría dos posibles soluciones para solucionar ese problema. Uno, que las personas que conforman la diversidad aparezcan en la pantalla. Y dos, que las personas que conforman esa diversidad tomen la cámara para representar en la pantalla de la manera que ellos quieren hacer. Esto es 1986 y creo que ha corrido mucha agua desde 1986 hasta nuestros días. Después, a principios de los años 90, vino la rebelión zapatista, vino una serie de movimientos en México que empezaron a plantear en la materia de lo indígena la necesidad de plantear formas de representación y de autorrepresentación completamente distintas. Y yo creo que el contexto en México avanzó mucho en el tema de la representación de la población indígena, corrigiendo algo que, como les he mencionado, pienso yo que de manera evidente no había sucedido en el cine mexicano en nuestros días. Sin embargo, yo creo que el problema no está resuelto y hay que plantearlo con toda claridad. Pienso yo que así como los indígenas han ganado una representación cinematográfica en la pantalla, el tema de la población afrodescendiente no ha tenido esta representación equivalente en el cine contemporáneo. De manera que hay una gran cantidad de películas que empiezan a tratar de solucionar este entuerto, y muchas de estas películas están incluidas en el ciclo de cine de aquí, del Amparo. Y esto no es un fenómeno que haya sido un fenómeno único de la problemática cinematográfica mexicana, sino pienso yo que es una problemática
cinematográfica latinoamericana. Es un problema común a varios países de América Latina, y varios países desde mucho tiempo atrás empezaron a pensar el cómo asumir la cuestión de la diversidad, y sobre todo cómo tratar de entender esta cuestión que es fundamental, que es a esta población afrodescendiente, herencia de de la esclavitud, a final de cuentas. Entonces, déjenme mostrarles cómo desde finales de los años 80 empezaron a ver algunas películas. ¿Dónde está mi disco? Mi disco está aquí. Afrodescendientes. Les voy a mostrar este trailer y comentamos. Tus abuelos. De África. Sí. Mi abuelo caminó de Juncar. Un documental tiene un esfuerzo enorme. Muchas veces seguimos haciendo en nuestro país y en otros de América Latina y el mundo documentales por ese Quijote que llevamos dentro, porque queremos explicar cosas que no son sencillas. A través de los medios de comunicación, los temas complejos se simplifican, se banalizan. Eso creo que fue para mí la gota que rebasó el vaso. La mayoría de los periodistas de acá no son profesionales. Ha cambiado muy poco el periodismo y realmente el periodismo es el que construye sociedades. Y la verdad, tenemos una sociedad muy pobre precisamente por lo que escuchamos. Yo tuve esta mala experiencia en una sub-20 que erré 2 goles que pudimos haber clasificado a un Mundial sub-20. Lógicamente, los que se fueron llevando la plata de aquí, de este país, eran más buenos que mí. Las mejores alegrías para mí realmente fue haber llegado al Mundial. Aparte de eso, era poder romper todos esos estigmas que había, ¿no? De que no se podía, de que o sea, era una cosa muy, muy difícil. Entonces todas esas cosas realmente se ha logrado y se ha conseguido en base a un trabajo, a un esfuerzo que hicimos con los demás compañeros, y eso tiene que ser valorado. Por eso hoy estamos en el diseño de los afrodescendientes. No es porque somos lindos o porque siempre nos hace mirar ahí y nos hace mucho sonrojarnos, efectivamente, porque ahí hay unas asimetrías. Mientras hay muchos que tienen tanto, ya vemos la gran cantidad que no tenemos nada. Solo nos queda el tan, la dignidad de ser hombres y mujeres quemados por el sol de África. Pero que estamos aquí extendiendo la mano para construir y construirnos en una otra humanidad, la de todos y las de todas. Gracias a usted. Con la P de pana y parir, con la A de agua y amar, con la I de identidad, pana y parir, con la P de pana y parir, con la A que ya sana su herida. Esa es una película muy interesante, Tarjeta Roja, porque surge del contexto deportivo. Es una película bien interesante que hace Rodolfo Muñoz en el 2008, que es un periodista ecuatoriano que sigue la historia de un jugador muy importante para el Ecuador, Agustín Delgado, que fue uno de los mejores jugadores de la historia futbolística de Ecuador, pero descubre aquí el periodista que hay una cosa muy interesante. Mostrar la historia de Agustín Delgado es mostrar la historia, a final de cuentas, del racismo en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y a través de los eventos en la vida deportiva de Agustín Delgado, lo que el periodista va a empezar a documentar es esta suerte de ambivalencia racial que es tan común en el fútbol, pues no solamente en América Latina, pienso yo que en todo el mundo. O sea, quien sea un poco enterado de cómo ocurren las justas deportivas sabrá que en el fútbol, en este tipo de deportes, el racismo es uno de los elementos que muy fácilmente pueden salir en el campo con los hinchas, las críticas,
las barras bravas hacia los futbolistas por su origen étnico son una de las cosas más comunes que pueden ocurrir, y sobre todo que empiezan a jugar un papel como de una ambigüedad muy extraña, porque una persona puede ser un héroe nacional y como héroe nacional en ese sentido ser muy bien apreciado, pero en un momento determinado si comete un pequeño error va a ser inmediatamente discriminado por causa de su origen étnico y por el error que cometió. Algún futbolista argentino que estuvo en México, Daniel Alberto Brailovsky, solía mencionar eso sobre su origen étnico. Él era judío argentino y decía que cuando jugaba bien toda la gente le decía: qué bien jugaste, rusito, ¿no? Y cuando cometía algún error la gente le decía: judío de mierda, mira cómo nos hiciste perder. Y lo mismo pasa con el caso de Agustín Delgado, que puede ser visto o como el héroe nacional del Ecuador o en un momento determinado el ejemplo para la discriminación. Y entonces se encuentra aquí una cosa bien interesante. El periodista no solamente es el punto de partida para empezar a entender la dinámica racista de la sociedad ecuatoriana, porque hay gente que da opiniones en el documental que no se sonrojan de pronto a decir. Por ejemplo, hay uno que de pronto dice: pero ¿cómo va a ser ese señor que representa a una población que ni siquiera llega al 5% de la población ecuatoriana? ¿Cómo ese señor va a ser representante de todos nosotros los ecuatorianos? O sea, es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Es algo que se lo tendría que revisar con cuidado, y sobre todo empieza a analizar y a entender cuáles son las circunstancias sociales y culturales que le han dado pie para que esa comunidad sea como sea, y por qué a esa comunidad que económicamente es tan marginada en el Ecuador no tienen más salida para el ascenso social que el fútbol, ninguna otra manera. Y yo pienso que este es un proceso latinoamericano, y este es un proceso en el que muchos otros países están metidos. Otro país que sin duda es importante para la reflexión sobre el origen étnico es sin duda Brasil. En este ciclo hay una película, Filhas do Vento, Hijas del Viento, que creo que de una manera muy interesante Pai não gosta nada desse jeito de mulher assim. Comunidades, y sobre todo en el caso de cada mulher. Fábio Negro virar artista? Vê se bota pouco de juízo nessa cabeça. Cada um a seguir seu destino. Cida foi para longe, ficou famosa. Subtítulos, entonces no nos vamos a enterar mucho. Como ustedes saben, el nordeste de Brasil fue la parte del Brasil que mayor cantidad de esclavos de origen africano recibió, y es un espacio donde las tradiciones culturales africanas permanecen con más visibilidad. En el nordeste brasileño muchas de las tradiciones culturales como la santería, el culto a las antiguas deidades africanas sigue viva, claro, con toda esta forma de cuestión católica, pero a final de cuentas hay aquí una lectura en esta película que me parece muy interesante, porque es una película que tiene una cierta visión sobre la tradición africana en el Brasil puesta ahí. Hay un par de secuencias que son muy interesantes en la película que les recomiendo mucho que vean. Por ejemplo, las secuencias de los entierros, donde esta población va toda vestida de blanco. Tiene una serie de rituales específicos acompañados por tambores, pero como ustedes pueden darse cuenta por el tráiler, se trata de una película que más está planteando las dinámicas de la problemática de la integración de la población de origen africano, la población brasileña contemporánea, y no tanto de las cuestiones de la discriminación. Esta es la secuencia, apareció muy rápidamente, del funeral al que me refería. Filhas do Vento es más una película que está tratando de construir cinematográficamente una cuestión sobre cómo se han integrado, cuando en realidad creo que la gran mayoría de las películas de América Latina que están debatiendo esta temática son películas que van más hacia los problemas de la discriminación que a los problemas de la integración, porque es más claro que la marginación forma parte de eso. Si nosotros
vamos trazando un mapa de América Latina, nos vamos a dar cuenta que en prácticamente todos los países de América Latina hay una reflexión sobre la raíz africana de su población. En algunos casos en mayor medida, en algunos otros en menor medida, pero es claro que los países que mayor inmigración, bueno, no inmigración, sino mayor población recibieron, gracias al comercio de esclavos, son países donde más se está debatiendo la cuestión de cuáles son las características culturales que están arraigando a esta población. Entonces, tenemos en este ciclo de cine 2 películas centroamericanas que hablan. Una de ellas es la película Caribe, que aquí tenemos un pequeño trailer, que es una película costarricense del año 2008. Del director Esteban Ramírez, que está presentando la problemática de la población de Puerto Limón. Como ustedes sabrán, en Centroamérica hay una población de origen africano concentrada en la costa atlántica y es una población con características muy particulares. Es una población que se le conoce como la población garífuna. Es una población de origen africano, pero con una lengua arahuaca, es decir, una lengua caribe. Es el producto de una suerte de mestizaje entre la población caribeña original, solo contigo en esta casa, como hemos vivido siempre, con los europeos, con la población africana, y se conforma una especie de mancha geográfica que va mostrando esta población que habla esta lengua muy particular, que está también mezclada con algunas palabras en francés y con algunas palabras en inglés, pero básicamente es una lengua arahuaca, y que va conformando una población más o menos cohesionada desde la costa de Honduras hasta la costa de Costa Rica, con estas características muy peculiares. En el caso de este ciclo de cine hay una película también de una realizadora hondureña, Negra Soy, de que aquí tenemos un pequeño tráiler, que va mostrando esta problemática de esta población garífuna, que como ya les digo, es una población que mezcla el origen africano con el origen caribe en sus tradiciones. Aquí se viene el caso mi lengua, que les ponga un poco más de mis volumen. cantos y mis historias, porque me niego a pertenecer a los que callan, a los que temen, a los que lloran, porque me acepto rotundo. Me niego a dejar de ser yo, con mi boca rotundamente grande y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego rotundamente a dejar mi lengua, mis cantos y mis historias. Porque me niego a pertenecer a los que callan, a los que temen, a los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Lo que de alguna manera el cine latinoamericano está planteando con este tipo de preguntas son varias cosas. Por una parte, la necesidad urgente de visibilizar a una población que antes no había sido visibilizada. Cuando uno piensa en la historia de Centroamérica, uno piensa en la presencia de los indígenas centroamericanos y no en la presencia de los garífunas que están conformando esta parte. Cuando uno piensa en la historia de Colombia, uno piensa en la historia de los desplazados, pero no en la población de origen africano que habita en el Chocó. Cuando uno piensa en la historia de Venezuela, no solía pensar en la población de origen africano y de sus tradiciones. Entonces, punto uno y punto muy importante es la visibilización de esa población que antes no había llegado a la pantalla cinematográfica. Y la segunda parte que me parece muy importante es, una vez que los vamos a visibilizar, ¿cómo los vamos a visibilizar y a través de qué tipo de mecanismos de representación? Y entonces
sin ponerse de acuerdo, distintas cinematografías de distintas partes de América Latina empiezan a construir una imagen de las características de la población africana, y una de las primeras cosas que van a buscar es cuáles son las tradiciones culturales que las caracterizan. En ese sentido, en Colombia empieza una serie de rescates sobre la tradición, por ejemplo, de la población de origen africano que habita en ciertas regiones de Colombia, que son conocidas como el Chocó colombiano, donde estas tradiciones pueden estar más firmes. En este pueblo existe una tradición que es la tradición de las cantadoras, ¿no? Una tradición que esta población africana ha ido manejando, y entonces vamos a ver
como les decía, se llama Este pueblo necesita un muerto, es una película del 2007 de Ana Cristina Monroy. Y es una película que mezcla el documental con un poquito de ficción. ¿Qué le interesa? Le interesa, por una parte, registrar esta tradición de las cantadoras del Chocó colombiano, que tienen esta tradición de cantar en torno a las desgracias, fundamentalmente en torno a los ritos funerarios. Y en otras ocasiones, como vamos a ver en la siguiente película, pueden contar o pueden narrar otro tipo de desgracias. Y al final de cuentas, este es un primer contexto y por eso le importa mucho a la realizadora mostrar y registrar distintas cantadoras de esta tradición fúnebre de la región y mostrarlas de alguna manera en su contexto. Por eso la importancia de poner, por ejemplo, a esta mujer cantadora en la piragua, en el río, en este contexto para mostrar cómo es esto. Pero por otra parte, contar la historia de este personaje principal, que es una mujer transexual, Stephanie, que vive esta doble discriminación, la discriminación de ser afrodescendiente. En alguna secuencia de la película cuenta cómo ha sufrido por tener el color de la piel que tiene, de la intención que ha tenido de blanquearse para ser aceptada y la necesidad de aceptarse, y la necesidad de aceptarse en un doble sentido, no solamente aceptar el color de su piel, sino llegar a aceptar también su elección sexual, dado que es transexual. Entonces la película va mostrando todo este tránsito de una manera muy interesante. Y lo que es interesante es que en el registro cinematográfico de estas tradiciones del Chocó colombiano, también puede entrar de una manera muy importante el elemento político, que es el caso de la película Cantadoras, Memorias de Vida y de la Muerte. Vamos a ver un fragmento. Despierte mi cielo, despierten ya, que ya su mamá se está acabando, que ya tu mamá se está acabando, como la mamá, como la mata de plátano, se muere ella y quedan los hijos, que se muere ella, quedan los hijos, como la mamá, como la mata de plátano, se muere ella y quedan los hijos, que se muere ella, quedan los hijos. Lo único que quedó después de la violencia, lo único que nos quedó para sostenernos después de la violencia fue este calle Plátano. Bueno, para mí es que el canto me hace olvidar muchas cosas que pasé y muchas cosas que vi en la violencia.
¿Sabes lo que es cuando uno dice, como cuando yo estaba en Magdalena, que me oía, por allá amanecieron 4 muertos, por acá amanecieron 3 muertos, y salía la gente a ver los muertos, pero yo no salía porque no tenía valor para eso. Pero ya hoy en día, ya todo eso para mí, ya lo voy olvidando de que empecé a cantar. Como yo soy desplazada de los montes de María, hice esta composición porque mataron a mi sobrino. Del año 93 mataron a Don Isel, me mandaron un papel, era para que lo supiera. Como era mi sobrino, tuve que coger camino, no hallaba pan de coger, y me fui pe Magdalena. Oh, Colombia, Colombia, la nación más complicada, que la guerra no se acaba y nunca le ponen fin. Hecha por María Fernanda Carrillo, que es una chica colombiana, es muy joven. Ella estudió cine en México, en el CUEC, en la maestría de documental, y por eso esta película es una coproducción mexicana-colombiana. Probablemente ustedes vieron los créditos del CUEC y ahí al principio de la película, que entonces está siguiendo esta historia de las cantadoras del Chocó colombiano y siguiendo la historia de estas cantadoras con los ritos fúnebres, pero con una pregunta interesante: ¿qué pasa con los sucesos políticos contemporáneos y cómo afectan los sucesos políticos contemporáneos a la tradición? Es curioso porque nosotros, cuando pensamos en la tradición, pensamos en tiempos inmemoriales, como si la tradición estuviera habitando un tiempo de cuenta o de hadas, como dicen el famoso hilo tempore. En tiempos de María Castaña hubo una vez hace muchos años, y la tradición habita en eso. Nosotros estamos creyendo que la tradición es la manera de hacer que permanezca vivo ese tiempo mítico, ese tiempo único, como si ese tiempo, el tiempo nuestro, el tiempo de la contingencia y de la modernidad, no pudiera afectar la tradición. Sin embargo, aquí lo que está demostrando este documental, y por eso es tan interesante, es que lo que pasa en la historia política colombiana contemporánea está afectando la manera de tradición. Si las cantadoras habitualmente eran mujeres que cantaban en ritos fúnebres en torno a la muerte de un niño que iba a ser como una suerte de angelito que ayudara, que se adelantara en el camino al cielo y que desde el cielo ayudara a los que están acá, o cantaran del dolor de la muerte de un esposo o algo así. Aquí en este caso, este tipo de cantadoras lo que están encontrando es que están registrando un tipo de dolor contemporáneo, que es el dolor de la violencia y del desplazamiento en la realidad política colombiana, porque son comunidades que han tenido que ser desplazadas, ya sea por la guerrilla, por el narcotráfico o por los paramilitares, que son las fuerzas que empezaron a desgarrar a la Colombia en aquellos años. Entonces, en este sentido, la búsqueda de la identidad de la comunidad afrodescendiente va de la mano también de una reflexión de cómo la situación política contemporánea está afectada. Pero por otra parte, hay algo que es una suerte de común denominador en las películas sobre afrodescendientes en América Latina, todo esto, que es la cuestión que tiene que ver directamente con la tradición, porque por una parte es una tradición que está afectada por la cotidianidad y puede estar afectada por la política, como vemos en el caso de esta película de cantadoras, pero también puede ser una tradición que está afectada por los cambios y por la modernidad de alguna manera. Me gustaría que viéramos algunos fragmentos de una película del 2009 hecha por Clarisa Duque, una realizadora venezolana, sobre una situación que está pasando en algunas partes del interior de Venezuela, que es la pérdida de los famosos tambores de agua. Tatiana Gómez, en un video,
yo quería que ustedes me explicaran cómo tocan el tambor de agua ustedes, cuál es, cómo les sacan. ¿Qué eran los tambores de agua? Pues nada, una cosa muy sencilla, una tradición que solía hacerse con las mujeres en las comunidades rurales venezolanas que bajaban al río a lavar. Mientras lavaban, contaban chismes, contaban historias, contaban una serie de relatos y también cantaban. Y para cantar usaban el agua como una especie de objeto de percusión muy, muy particular, y a partir de eso empezaban a generar una serie de canciones y a generar un estilo muy peculiar de forma de expresión cultural. ¿Cuál es el problema que había, que se estaba presentando aquí? Pues que la inclusión de los refrigeradores, las lavadoras y todo este tipo de comunidades hacían que las mujeres dejaran de bajar a lavar al río y dejaran de cantar esas canciones, y entonces era una tradición que se estaba perdiendo, y solo algunas viejas en los pueblos sabían o se acordaban de cómo hacían el tambor de agua, y entonces consigue que algunas le enseñen a las jóvenes cómo se tocaba el tambor de agua, que se necesitaba una manera especial de poner la mano con los puños y hacer esta cosa para que esa tradición no se pierda. Pero conforme va avanzando en su investigación se va dando cuenta que la idea del tambor de agua no es una cosa que haya surgido en estas comunidades afrodescendientes en Venezuela misma, sino que era una tradición que se remonta al origen africano. Entonces la película pues continúa, va siguiendo la historia de la población de origen africano, va recorriendo distintos departamentos de Venezuela para acabar haciendo un viaje que le resulta fundamental, y aquí en esto voy a regresar muchas veces, que es la conexión con el origen africano, llevando la producción a filmar al África. La vegetación, están también las mismas frutas, la comida es muy parecida. Lo que comimos ayer, lo que vimos en el mercado, el plátano. Plátano, sí. Lo comemos igual que ustedes. Se practica. encuentra lo que busca, encuentra lo más profundo
del Camerún, una comunidad que todavía practica esto, hace un taller con aquellas mujeres, y lo que resulta más importante para su labor de gestora cultural es que regresa a Venezuela, en las distintas comunidades que empiezan a perder la tradición del tambor de agua, a mostrar. Los jóvenes debemos respetar. El asunto ya no solamente es la visibilización, sino el asunto también tiene que ver con cómo se caracteriza la tradición y cómo se rescata la tradición, y para en este sentido el contacto con la tradición africana para reinsertar la tradición en las comunidades resulta ser fundamental. ¿Puedo cantar? ¿Sí? Otra película que es muy interesante, que forma parte de este ciclo, es una película más o menos reciente, colombiana, boliviana, que se llama El Rey Negro. Yo particularmente me sorprendí porque no sabía de la existencia de afrodescendientes en Bolivia, pero resulta que sí, muchos fueron llevados como esclavos a las minas del Potosí y no se adaptaron por la altura, por el clima, y luego los llevaron hacia las tierras bajas de Bolivia, hacia la región de Santa Cruz, que ya comparte con una serie de características amazónicas, donde la población se mantuvo bien, una población que tuvo un mestizaje con la población indígena muy interesante, pero lo que es interesante es que descubre el documentalista la existencia de una especie de cacique o figura de liderazgo del grupo, al que el grupo llaman rey, que sigue ocupando un cargo representativo, y que es un cargo que ha heredado desde tiempos de sus abuelos y de sus ancestros, que se hereda por vía directa, padre hereda a hijo, y aún en la comunidad sigue jugando con ese papel interesante. Y es un documental súper interesante porque cuando nosotros empezamos... Pies sus manos, igual quería taparle la voz. De emergencia le vamos a tener que llevar a Coroico a las 11 de la noche al hospital. ¿Para presión toma medicamentos como usted? Sí, igual toma lo mismo, pero él toma una vez nomás, pero lo dice al día, así en la mañana, nomás en las noches lo hacía, ¿no? ¿2 veces? Sí, 2 veces al día. Mire la cámara, acá se encuentra. Buenas tardes. Tome asiento, señor. Tome asiento. Tome asiento. Paso de los lunes hacemos el cargo de autobús. ¿Qué país va a viajar? Bien. Se saca la cosa para la fotografía. Bien. Mire la cámara. Acá se encuentra la cámara. ¿Acá? Póngase recto, póngase este lado. Exacto. ¿Su razón de viaje por turismo? Sí. La raza negra, las personas mayores. Pero de alguna manera la cereza es el viaje. Paisanas. No, paisana. Buenas tardes. Oh, muchachas. Sí. Gracias.
Ya, una foto nos vamos a hacer, ya. Bolivia. Cualquier otro puede entrar así en Bolivia, no es así, porque desde que han ido, que les han llevado, digamos, como de esclavos, les habían llevado a los bolivianos, a los de aquí de África, del Congo, les han llevado a Bolivia y... Como es por dentro, policía, pero desgraciadamente no los puedo dejar entrar, ¿no? Lo cual acaba convirtiéndose como una metáfora de la imposibilidad de recuperación plena de la tradición. Y la película termina con esta escena, que a mí me parece una escena muy interesante, muy característica de lo que la realizadora ha planteado en el documental, que es esta escena, porque el rey de esta comunidad preserva ciertos rasgos y ciertos como características simbólicas de poder, un cetro, una corona, una capa, y las guarda en una caja de cartón que saca afanosamente, pero luego posa ante esa ventana que está de alguna manera cegada por los ladrillos, es decir, se convierte en una imagen compleja y una imagen difícil de desentrañar, pero que acaba siendo una cuestión muy interesante. ¿Qué es lo que veo yo aquí planteada bien en la cuestión? Es el tema de la tradición y el tema de la necesidad de encontrar la tradición en contacto con las tradiciones originales africanas. En el caso del cine que se ha hecho en torno a las comunidades afrodescendientes en México, también ocurre algo muy parecido. Hay un documental interesante formando parte del ciclo que se llama Somos Negros de la Costa. Es un documental más o menos reciente, del 2014, en el que se da cuenta de un experimento cultural en la Costa Chica de Oaxaca. Muy interesante. And community, ya que contaré el día jueves 8 de octubre.
un documental interesante en la que les digo que da cuenta de un taller cultural ocurrido en este municipio, en Santiago Llano Grande, cerca de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. En esta comunidad de afrodescendientes es curioso que un grupo de etnomusicólogos, esta mujer mexicano-británica, Dean Durán, y el realizador de la película, Sergio Javier Navarrete Pellicer, se acercan a esta comunidad porque tienen la sensación de que ahí las tradiciones se están perdiendo. Y aquí vinculo con la película venezolana. Aquella promotora cultural estaba ante la angustia de que esas tradiciones culturales originales se habían perdiendo, y aquí lo que estaban planteando los musicólogos en el caso de la región es que no solamente la tradición cultural de origen africano se estaba perdiendo, sino que la propia tradición cultural mestiza, indígena de la zona también se estaba perdiendo. Lo que dice el musicólogo es impresionante cómo estas comunidades han perdido sus instrumentos de música originales, han perdido, no sé, 2 o 3 instrumentos, han perdido cierta tradición, han perdido el uso de ciertos ritmos, y entonces deciden hacer un taller en el que de manera conjunta van a hacer 2 cosas a la vez. Por una parte, reinsertar esos elementos de la propia tradición oaxaqueña regional se habían perdido para formar a niños músicos de la zona, y luego por otra parte traer a un grupo de músicos africanos, de Mali concretamente, a reinsertar tradiciones culturales africanas en la comunidad. Octubre del presente, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y el día sábado 10 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el lugar que fue impartido el curso anterior, ya que contaremos muy fértil, ¿no? Buscando acompañamientos, patrones rítmicos semejantes que con lo cual logramos montar un repertorio. Mencioné también que es el eje del rescate. ¿Por qué rescate? Porque utilizamos instrumentos que ya se habían perdido en la región, pero que antes se tocaban, como es el bajo quinto y el violín, ¿no? Que eran un dueto que se utilizaba mucho para tocar las chilenas, y se reintrodujo estos instrumentos y los niños aprendieron a tocarlos. Asimismo, utilizamos otros instrumentos que se utilizan para algunas de las danzas emblemáticas de la identidad negra de la costa. Como es la tigrera o el bote, que lo utilizamos como instrumentos percusivos, la charrasca, la guacharasca también, el cajón, que son del conjunto de Artesa. Entonces pues creo que fue una experiencia muy rica para todos. También me gusta no dejar manos. Que suspire y que no llore, que si tú ya no lo quieres, no faltará quien lo adore, no faltará quien lo adore. Silencio, corazón, deja de llorar, que el alma mía me duele, bien de mi vida de tanto amar. Y el resultado fue la grabación de un disco que se llama Forontó Afro Oaxaca, música de Afro Oaxaca.
muy interesante que podríamos discutir después la idea de la reinserción cultural y si es válida y posible la reinserción cultural. Por último, lo que para mí sería la cereza del pastel. Les voy a pasar solamente el tráiler de la película porque me gustaría hablar un poco de ella. Es una película muy reciente, del 2017, que se llama La Negrada, de un director de Guajuapan de León, Jorge Pérez Solano, que es muy interesante. La película también está en Amazon Prime, para quien la quiera ver entera, y bueno, y aquí también en el ciclo de cine. Les paso el tráiler y comentamos. Tú no eres mexicana, ¿verdad? ¿De dónde vienes, negra? ¿Podemos darle volumen? ¡Abran cancha! ¡Ya ha llegado el Zanate en Condesa! ¿Cuántos años tienen tus hijos? No sé, no le llevo las cuentas. Yo soy el Zanate que por las costas se me ve. Yo soy el Zanate que por las costas se me ve. Enamorando a la zanatita, morenita de pluma café. Hasta que trabajas, negro. Yo siempre he sido el negro, pero de ojito más negro. Yo siempre he sido el negro, pero de ojito más negro. Te quedó bien chingón. Mi mamá linda, la que más quiero. Me ha dicho nomás mi mamá linda, la que más quiero. Dicen que yo soy feo, pero en la zanata le canto bonito. ¿Y esto? No es para ti. ¿Y entonces? Entonces nada, no es para ti y se acabó. Si no le gusta mi canto, con mi baile yo la conquisto. Que lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo. Que lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela, lo vuela. Por negra me desprecias, no desprecies mi color, que entre perlas y diamantes esta negra es la mejor. Ay, ay, ay. Que le pique el pan, pica la papaya, pica la memeña. Bien, con esa película creo que es muy interesante determinar porque es una película que se sitúa exactamente en el extremo opuesto de Angelitos Negros. Si en Angelitos Negros se había negado la representación a los afrodescendientes mexicanos, pues en este está plenamente recuperada. Porque este director, Jorge Pérez Solano, como yo les decía, es un director originario de Guajuapan de León, que tiene una manera muy personal y muy particular de trabajar. Él llegó a la comunidad, bajó en un camión, estuvo conviviendo con la gente, tiene un aspecto físico como de alguien común y corriente. En pocas palabras, no era así como un antropólogo alemán llegando a trabajar con ellos, sino alguien muy como uno, y empieza a vincularse con la comunidad y empieza a hacer un casting de qué personas podrían trabajar en esta escena de visibilización de una comunidad que pues prácticamente no ha sido visibilizada en la pantalla mexicana. O sea, el antecedente de visibilización eran Angelitos Negros y todo era producto del betún sobre la cara. Entonces empieza a hacer un casting en la región y va a Chacagua, a las distintas comunidades de la zona de Coajiniculapa, de Pinotepa Nacional, de la Costa Chica de Oaxaca, en suma, para conseguir un grupo de actores pues que no tenían una formación de actores. No sé si ustedes se llegaron a dar cuenta en el tráiler, pero es una cosa bastante contrastada, que la cámara es una cámara muy preciosista, muy detallada, muy pulcra, muy prolija. Y los actores pues son actores que no eran actores naturalmente, pero pues que aprendieron a hacerlo en el camino. Además es muy lindo porque el director decía que a él lo que le gustaba era tratar a estos actores, aunque fueran actores amateur, como los profesionales que debían de ser considerados. Y entonces estos se sentían como muy bien cobijados y muy bien tratados por la producción. Y cuando vieron llegar la producción se sorprendieron un poco y dijeron, esto va en serio, pero no acabaron de entender el sentido de la película, sino hasta que la vieron armada. Y él lo que hizo fue decidir no hacer un documental,
sino todo lo contrario, hacer una película de ficción y una ficción representativa. Y esto me parece muy interesante porque es una ficción que aspira a retratar la verdad, porque a través de esa película podemos ver una suerte de etnografía muy interesante de los espacios, de cómo son los mercados de Pinotepa Nacional, de cómo son los tendajones donde se juntan a tomar cerveza, de cómo es su relación con los turistas, cómo se establece un contraste, por ejemplo, con un grupo de turistas de origen africano también, pero afroamericanos, pero en el sentido gringo, y lo distintos que son de estos afroamericanos, pero en el sentido mexicano, porque unos tienen acceso al consumo, otros no, cómo se establecen tensiones y variaciones. Es algo muy interesante porque es curioso, es una película que aunque es ficción, aspira a la representación etnográfica de las comunidades que están haciendo y de alguna manera lo hace muy bien. Hay una secuencia en la que una protagonista viaja al santuario de Juquila en la sierra de Oaxaca y bueno, ves ahí tú la fusión con otras tradiciones, con otras gentes, con toda esa diversidad que está conformando Oaxaca, y cuando viaja de regreso en un retén de migración la paran porque creen que es centroamericana y porque no creen que pueda haber una mexicana con ese color de piel y con esa forma, con esa apariencia física, un poco como una gran manera de demostrar cómo es una población poco visibilizada y muchas veces marginalizada y estigmatizada hoy en día, y una comunidad que por otra parte, esto me gusta porque este director no tiene esta angustia ante la disolución de las tradiciones que tienen los otros, no está esforzándose por encontrarles lo africano, que es algo que está en las otras películas, que están buscando a ver qué tipo de tambores y a ver si el tambor efectivamente, y vamos a contrastarlo con un africano de África para ver qué sucede. Es como si les diera angustia que esa identidad se perdiera. Bueno, ¿qué importa si la tradición se pierde si a final de cuentas la comunidad está allí? Al contrario, muestra muchas cosas donde estas comunidades están fusionadas con las comunidades de la localidad. Por ejemplo, en alguna escena una protagonista le cuenta a su hija toda una escena sobre cómo se le dio el nombre porque esperaron a que se le marcara la tona. Claro, la tona no es una palabra de origen africano, viene de tonali, es una palabra de origen náhuatl y que tiene que ver con esta idea antigua de imposición del nombre a partir del nahual o del primer animal que pisa un área determinada. Entonces son comunidades que a final de cuentas se han indigenizado, un poco como lo que yo platicaba en el caso de los garífunas de Centroamérica, que se han mezclado con la población caribe, que se han mezclado también con la población oaxaqueña, y este director no está obsesionado por inventar una tradición, sino más bien, si tiene una obsesión, me parece una obsesión muy pulcra, de registrar esa vida cotidiana y de registrar sus formas de vida. Es una película que les recomiendo mucho. Y empiezo un poco a cerrar toda esta disertación. ¿Cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada? Mi punto de partida era Angelitos Negros, que era como un manual de todo lo que usted no debería de hacer para representar al otro en una película. O sea, evite caricaturizarlo, evite melodramatizarlo, visibilice los problemas más cotidianos. O sea, diga usted no Angelitos Negros, y yo creo que el ciclo se cierra con La Negrada, porque creo que es una justicia simbólica, al menos desde el punto de vista del cine mexicano, en la idea de representar y visibilizar una población. En ese sentido, el hecho de que en La Negrada no sean actores profesionales, uno hasta lo acaba agradeciendo porque estás viendo estos rostros que querías ver y que querías conocer, historias que de alguna manera con las que tú querías involucrarte. ¿Qué fue lo que pasó en todo este periplo? Pues tuvo que pasar una cosa que no fue una evolución desde adentro del cine, sino que fue una evolución desde afuera del cine, sino más bien desde la sociedad. Y fue la sociedad mexicana y la sociedad latinoamericana quienes fueron cambiando sus maneras y sus perspectivas para empezar a entender la diversidad, y entender la diversidad como algo constitutivo y fundamental. Y en este sentido se entronca con una serie de búsquedas también latinoamericanas, porque esta
búsqueda de la cinematografía mexicana pues no es exclusiva, la podemos ver también en Centroamérica, la podemos ver en el norte de Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, la podemos ver en países sorprendentes incluso como Bolivia, ¿no? Yo me llevé la sorpresa de la vida con ese documental tan interesante, y puedes ver que ciertas tensiones son tensiones que están muy interesadas. Uno, la tensión por la visibilización de comunidades, perfecto. Dos, la intención de rescate de tradiciones, el caso de las cantadoras colombianas, el caso del tambor de agua, y que puede derivar en tres, el caso de la reinserción cinematográfica de tradiciones. Y cuatro, el vínculo con las comunidades originales africanas, que es una cosa que empezamos a ver como un común denominador, cuando menos en la película venezolana, en la película boliviana, en la película mexicana, la de Somos Negros de la Costa, buscar el diálogo intercultural. Y aquí cabría un poco hacerse la pregunta de si no no se puede inventar una tradición, ¿no? O sea, bueno, no se puede, sí se pueden inventar las tradiciones, decía el teórico Hobsbawm, que hay tradiciones que se inventan, se construyen, pero se construyen por parte de las comunidades, no por parte de los que los miran. Y nos queda una pregunta última y dolorosa, que es ¿quién representa a quién? En el caso de casi todas estas películas, son gente de afuera de las comunidades quienes están construyendo una imagen y un imaginario de estas comunidades. Yo quería con toda intención mostrarles el experimento de Luis Dupont en el caso de la comunidad Cuave o Icod de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, porque allí el caso no era solamente analizar cómo los indígenas veían el hecho de que otras personas y de que otros tipos de actores los habían representado a ellos cinematográficamente en la pantalla, sino que planteaba una cosa que era fundamental. La única manera de solucionar este error en la construcción cinematográfica es transfiriendo los medios, pasándole la cámara a las comunidades para que sean las mismas comunidades las que elaboran la imagen que les dé la gana de mostrar. Yo lamento que en estas películas que vimos pues no eran las propias comunidades quienes la generaban. Lo más parecido es este sentimiento empático de un hombre de Guajuapan de León que entiende una comunidad distinta, pero de la que no forma parte a final de cuentas. Guajuapan es zona mije, la zona de Pinotepa es zona mije de la costa, pero hay sus diferencias. Lo interesante era que las propias comunidades hubieran generado sus propias vías de autorrepresentación cinematográfica. Con eso yo creo que el ciclo estaría complejo. Yo creo que en el caso de la población indígena mexicana, a través de varios centros de producción indígena, ese tema está resuelto. O sea, uno puede ver, por ejemplo, el trabajo de laboratorios como los que hay en Chiapas, como los talleres de Oaxaca, como los talleres en zonas purépechas, ya toda una disposición de producción de medios en las comunidades indígenas para generar su autorrepresentación, ¿no? Solucionamos el vacío de la pantalla, eso es cierto, solucionamos el acto de simulación, pero no hemos solucionado el de autorrepresentación desde mi punto de vista. Pues muchas gracias. Y no sé si tengan preguntas, comentarios. Chicles, muéganos o palomitas. ¿Cuánto tiempo pasó entre Angelitos Negros y que se volviera a tocar el tema de 2010, pues 60 años. 70, Ramiro. Entonces, es brutal. Pero interesante, ¿no? Es una peliculaza La Negrada, ¿eh? Muy recomendable, no se la pierdan. Y verla en pantalla grande tiene que ser maravilloso. ¿Qué días la pasan, Silvia? Este sábado. No se la pierdan. No. Este sábado se pasa Angelitos Negros. No se la pierdan en pantalla grande. En pantalla grande tiene que ser una gozada esa película. La Negrada se presenta el 30 de noviembre. Bueno. Pues gracias.